21 de las horas 9 de la noche en la Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Yo soy Rafael Maldonado y les agradezco su presencia a todos nuestros amigos internautas. Bienvenidos a la emisión 11 en la tercera época de nuestras charlas entretenidas, una ventana hacia el interior de la masonería. Saludo fraternalmente a los amigos que nos atienden por las redes sociales de Facebook y YouTube. Esperamos que este puente, esta puerta de acceso, sea de su interés y de su utilidad. Querida amiga profesora Hortensia Rodríguez Díaz, te doy la bienvenida y agradezco que nos acompañes en esta ocasión en nuestras charlas entretenidas. Gracias, Rafa. Buenas noches a todos los que nos ven y gracias por esta gran oportunidad de participar y poder aportar algo a esta reunión. Querido amigo profesor Felipe de Jesús Pliego Platas, de veras muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestras charlas entretenidas. El agradecimiento es para ti por ese esfuerzo que permanentemente estás haciendo, Rafa, para hacer de estos trabajos algo productivo. Fíjense, Hortensia y Felipe, me entusiasma mucho contar con la presencia de una persona que no pertenece a la masonería para confrontar su punto de vista con alguien que es experto conocedor de los misterios masónicos. Me refiero, por un lado, quien no pertenece a la institución masónica, la profesora Hortensia Rodríguez Díaz, y alguien con mucho conocimiento, mucha experiencia en los misterios masónicos, Felipe de Jesús Pliego Platas. En emisiones anteriores de nuestras charlas entretenidas, hemos platicado con masones muy conocedores, realmente talentosos y experimentados. Todos ellos coinciden en que la masonería tiene un sistema de enseñanza-aprendizaje que desde muy remota antigüedad ha demostrado ser eficiente. Y bueno, pues somos testigos todos de que la educación en México pues carece, tiene algunos problemas, adolece de grandes dificultades. Y por eso quiero aprovechar que ustedes son profesionales, ambos, de la pedagogía, para pedirles su opinión. Así que me gustaría pues faltar un poquito a la cortesía y empezar primero con Felipe de Jesús. Desde luego que me gustaría primero empezar con las damas, pero pues partiendo del conocimiento, de la experiencia masónica, pues te doy una disculpa, Horten. Déjame preguntarle a Felipe. Felipe, ¿tú nos puedes decir algo acerca del sistema de enseñanza y aprendizaje que tiene la masonería, algo así muy, muy rápido? Claro que sí, mi querido Rafa. Mira, desde que... Perdone. Fíjense que hoy nos está fallando la tecnología. Ahorita se cayó la cámara y entonces que Felipe Jesús aparece invertido, aparece de cabeza. Y empezamos tarde la transmisión de nuestro Facebook porque también, yo no sé si por el temblor o lo que haya sido, pero nos cambiaron los parámetros y entonces tuvimos dificultades para empezar puntuales. Ofrecemos nuestras disculpas. Felipe, tienes tu cámara invertida, seguramente que cayó y quedó ahorita colocada de cabeza. Entonces estás apareciendo en pantalla de cabeza. Sería cuestión de darle un giro allí de 180 grados para que vuelvas a quedar en pie y al orden. Sí, estamos, creo que nos conectamos con los problemas. Sí, la nueva tecnología nos ha dado grandes, ya está perfecto, Felipe, te agradezco mucho, ahora sí, te comentaba yo, vamos a reiniciar esto, comentaba yo que ese sistema de aprendizaje-enseñanza que tiene la institución masónica desde hace muchos siglos, nos dicen los masones con los que platicamos que ha probado un ser muy eficiente. Entonces, más o menos en qué consiste así de manera muy, muy rápida, mi querido hermano Felipe. Mira, Rafa, así como en educación hay métodos, el método de la masonería es un método simbólico y que efectivamente, como tú lo señalas, ha dado muy buenos resultados. En la práctica, la forma como nosotros trabajamos en las tenidas, a mí me parece una de las formas más, digamos, más eficientes que se puedan tener, que se puedan incorporar a la educación,
porque viene a abatir uno de los grandes problemas, una de las grandes dificultades en la educación formal, que es el pensamiento crítico. Nosotros en las reuniones, quisiera hacerlo de una manera muy sencilla, generalmente damos nuestro punto de vista sobre una temática en particular y cada uno de nosotros toma precisamente de estos puntos de vista lo que a nosotros nos parece indispensable, nos parece importante para formar, en este caso, nuestro propio criterio. Es decir, formar un pensamiento crítico. Esto es muy interesante. Y querida Orten, tú, profesora, sé que tienes muchísimos años. ¿Cuántos años llevas en la docencia, enseñándole a nuestros niños, a nuestros estudiantes? Mira, Rafa, pues yo pasé 31 años en la escuela básica, que es educación primaria, atendiendo a todos los grados de primero a sexto grado. Y ya ahorita llevo 4 años retirada del magisterio. Colgaste los Pero guantes, sí, colgaste el gis y el pizarrón, mi querida Orten. sí, creo que Oye, por ahí dice que es de sabios saber retirarse a tiempo. oye, pero no, nos haces mucha falta como maestra, porque yo creo que uno de los problemas básicos, y lo ha dicho el presidente de la República, y lo dice todos los medios de comunicación, y lo decimos todos, la educación en México ha tenido pues como que un tropezón enorme, se ha formado un bache. Y yo recuerdo que en tiempos ya para ustedes muy anteriores a su vida profesional, a principios del siglo XX, hubo grandes maestros que formaron realmente toda una filosofía de la educación. Y bueno, me podía referir a Vasconcelos, Antonio Caso, a gentes muy importantes, sin tocar a Gabino Barrera, los grandes pensadores, los grandes maestros que formaron realmente lo que yo podría decir una corriente de educación. Pero no sé qué pasó, como que algo le ocurrió a nuestro país que se metió en un bache y en todos los sentidos hemos quedado como atascados. Yo veo actualmente, y esto por supuesto es una percepción de alguien que no tiene, por un lado, pues no tengo niños que dependan que yo haya podido educar, y por el otro lado, pues estoy muy lejos de la profesión magisterial. Sin embargo, yo noto como que no hay un avance en la educación de los niños. Platico con niños o con jovencitos y pues no sé si sean muy expertos en el teléfono celular y en eso, pero pues no se sabe la tabla del 8, no se sabe la tabla del 7, no saben de geografía, no saben de historia y no se interesan por esos temas. Sin embargo, cuando platico con maestros, me dicen que hay métodos muy modernos que tratan de ver pues, las competencias individuales y las facultades individuales y dejar que los niños, esto que decía Felipe, que los niños tengan una capacidad de pensamiento crítico. Entonces, mi pregunta, Orten, ¿tú sientes que las técnicas de educación han avanzado conforme avanza toda la tecnología? Se ha aprendido mucho de cómo funciona el cerebro, de cómo funciona la memoria, de cómo se puede incrementar las capacidades de aprendizaje. Entonces, a los actuales estudiantes se les enseña cómo aprender y creo que lo han dominado. Por ejemplo, la publicidad pues tiene mucha experiencia en involucrarse, en intervenir en nuestro pensamiento y nos educa, pero no veo qué se le enseña a los niños. Aparte de desarrollarles la capacidad de aprender, ¿qué se les enseña? Mira, Rafa, yo creo que aquí el problema principal es que, desde mi punto de vista, en la actualidad se ha precisamente enfocado la educación a desarrollar únicamente una de las esferas cognitivas que debe a enfocarse la educación del alumno. Son tres esferas que se manejan: la cognitiva, afectiva y psicomotriz. Entonces, con la incorporación de la nueva tecnología, se han olvidado dos de las esferas importantes, que es la afectiva y la psicomotricidad. Durante años se manejó como base principal para la lectoescritura precisamente la psicomotricidad, el enseñar al niño a ensartar, a pegar, a brincar, a jugar, cosa que ya no se hace en las aulas. Sí, en la actualidad, como tú decías, la incorporación de la tecnología pareciera que es todo al conocimiento nada más,
pero por ejemplo vemos cuántos problemas se han desarrollado en nuestra sociedad precisamente por la falta de relación afectiva tanto entre alumnos como maestro-docente, perdón, maestro-alumno. ¿Sí? Prácticamente nos enfocamos a que se están enfocando a que, a ver, les mando tarea en línea, mándenmela y nada más yo reviso si está bien elaborado o no está elaborado el trabajo. Pero esa afectividad, ese escuchar a los alumnos, el escuchar todo aquello que les afecta, se nos ha olvidado. Muchas veces el alumno de casa trae un cúmulo de problemática que precisamente obstaculiza ese aprendizaje, esa educación favorable. Entonces, muchos de los problemas actuales, sociales que se están dando es precisamente por la falta de desarrollar esas dos esferas cognitivas que abarca la educación de un alumno. ¿Y cuál sería la solución? Porque me parece que digamos, como diagnóstico lo entiendo, pero algo que nos emocionaba mucho y que por lo cual se luchó durante mucho tiempo, era la idea de que los secretarios de educación en el gobierno de México, pues eran personas ajenas a la educación. Y se decía, lo que se requiere es que el secretario de educación sea alguien experto en educación, que sea un maestro. Y bueno, pues actualmente tenemos la Secretaría de Educación en manos de una docente. Y no sé qué tanto ventaja o qué tanto mejora hayamos tenido en ese sentido. Mira, aquí el problema es que, bueno, todas las deficiencias que se han venido dando a lo largo de la historia no se van a lograr cambiar en un sexenio o en unos años. Esto se ha venido arrastrando por años. Empezamos desde que se habló de una tal reforma educativa que no fue bien clara y bien precisa qué era lo que se quería. Nosotros como docentes al retirarnos, vimos la problemática de que se estaban dando, por ejemplo, títulos de docentes a gente que carecía precisamente de la habilidad, de la capacidad para llevar a cabo el proceso de educación. Nosotros, cuando se empezaron a hacer los famosos exámenes para incorporar a gente al ámbito educativo, vimos que llegaban posiblemente con el conocimiento, pero no tenían en sí el conocimiento pedagógico, el Ajá. conocimiento didáctico para impartir lo que es una educación. Entonces, ahorita, por ejemplo, nosotros que estamos retirados, pero aún así tratamos de, tener relación, de ir incorporando lo nuevo que se tiene en educación, vemos que hay muchos jovencitos, impartiendo clases, pero que no cuentan con los métodos didácticos, precisamente para desarrollar esas tres esferas de la educación que se necesita. Entonces, yo creo que este problema va a tardar por años, va a tardar muchos años. Es importante que sí, que esté al frente una persona que realmente haya percibido, haya vivido lo que es la educación frente a un alumno, frente a un grupo, porque se pueden tener los conocimientos, vamos a ser gran cantidad de conocimientos, bueno, en el conocimiento educativo, pero si tú no has practicado esos conocimientos, no has vivido lo que se vive en un aula, va a ser muy difícil entender qué es lo que hace falta en el alumno, ¿sí? Muchas veces nosotros lo veíamos, llegan autoridades, supervisores a dirigirnos, pero no saben realmente cuál es la problemática que se vive frente a un grupo. ¿Sí? Todos los aspectos sociales de vivencia que un medio presenta y obstaculiza lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. Entonces, muchas veces ellos, no, pues sí, yo tengo conocimientos, te manejo la reforma de arriba abajo, tengo, como tú decías, tengo un conocimiento preciso de todos los mejores pedagogos, conocimientos de métodos, pero no los he llevado a la práctica. Y muchas veces yo tengo muy presente cuando yo practiqué hice la licenciatura en educación, veía filosofía precisamente, un maestro nos decía, es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, aterrizarlo. Es muy difícil, ¿sí? Uno llega con un cúmulo de conocimientos teóricos, nos dan, mira, se hace así, así,
métodos y nos llenan de conocimientos para llevar el proceso de aprendizaje, pero cuando tú llegas a un aula te das cuenta que no te sirve. No te sirven, ¿por qué? Porque la situación que vive el alumno en su casa, en la sociedad, te obstaculiza muchísimo esa situación. Entonces, yo puedo tener un excelente supervisor, pero cuando yo le cuestiono o le pido auxilio en una situación problemática de un alumno, no sabe cómo resolverla. No me dice haz esto, haz lo otro, sino únicamente vamos a lo administrativo, ¿no? Pues ponle cierta condición al papá, si no te trae este documento, no lo dejas entrar. Entonces, no tenemos ese apoyo como antes. Antes se lograba llegar a un puesto administrativo después de haber pasado ciertos años laborando frente a un grupo. Ahorita con la nueva reforma se dieron títulos y se dieron puestos a lo lleno, pero no con esa experiencia que se necesita. Sí, Desde mi punto de vista es uno de los problemas graves que tenemos en la educación. Lo entiendo más o menos, mi querida Orten, aunque pues totalmente confundido por esto. Felipe, querido Felipe de Jesús Pliego Platas, tú tienes una experiencia docente similar a la de Orten, más o menos creo que andan por el mismo tiempo, 30, 31 años de experiencia como docente, pero tú tienes aparte la combinación del conocer el método de enseñanza-aprendizaje que utiliza la masonería. En tu opinión, ¿algo podríamos hacer los masones para colaborar en el mejoramiento de los métodos de la Secretaría de Educación? Por supuesto, Rafa. Mira, hace un momento te hablaba sobre el proceso que llevamos a cabo en la masonería y que siempre me llamó la atención y eso es algo de lo que verdaderamente me admira porque es algo con lo que yo mucho tiempo traté de aterrizar precisamente en el aula. Mira, en educación se hablan de muchos conceptos, había un maestro de la Universidad Pedagógica que decía conceptos estelares. Generalmente cuando hablamos en el discurso, hablamos de educación para la libertad, hablamos de educación crítica, y sin embargo, cuando nosotros decimos cómo hacer a un alumno crítico, si efectivamente todos estamos convencidos de que es algo elemental, es algo fundamental dentro del proceso educativo. Sin embargo, cuando nosotros preguntamos cómo hacerlo, no sabemos cómo. En alguna ocasión yo decía, bueno, es que pensamiento crítico es tener un punto de vista personal sobre algo. Ese es un pensamiento crítico. Pero ¿cómo desarrollarlo? En alguna ocasión, en un curso, señalaba que la forma más sencilla de llevar a cabo, de desarrollar un pensamiento crítico, es confrontar los puntos de vista de diversos personajes. Vamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando se habla, por ejemplo, de Madero, si nosotros tomamos 3 referencias dentro de la historia, Ricardo Flores Magón lo calificaba como un bandido. Cuando en uno de sus escritos dice, los mexicanos están derramando sangre entre sí para derrocar a un bandido y erigir en su lugar a otro. Y evidentemente se estaba refiriendo a Madero. Él estaba señalando que Madero era un bandido. Sin embargo, José Vasconcelos lo califica como el apóstol de la democracia, como lo máximo, como lo mejor. Y, por ejemplo, Rius, este caricaturista que hizo varios libros que también pues anduvieron circulando dentro del ámbito pedagógico, señalaba que Madero era un tonto, era un retrasado mental porque cuando él promulga precisamente el Plan de San Luis, señala fecha y hora en que debían de levantarse en armas, y él dice, pues, la culpa de que los hermanos en Puebla, los hermanos Cerdán, hayan sido asesinados. Y entonces hay 3 puntos de vista relacionados sobre Madero. Sí. Si nos ponemos en la mesa esos 3 puntos de vista, evidentemente va a llegar el momento en que el alumno pueda formar su propio criterio en relación
a Madero. Eso es formar su pensamiento crítico. Eso es generar precisamente un pensamiento crítico. Y es un aspecto, hace un momento lo señalaba, que lo ha logrado la masonería de una manera muy simple, muy sencilla. Nosotros en las tenidas, generalmente cuando nos reunimos para discutir un tema, cada uno de nosotros emite un punto de vista diferente, por cierto, muy diferente, precisamente porque cada uno de nosotros tiene una formación distinta. Es un trabajo, digamos, multidisciplinario. Dentro de una logia se realiza un trabajo multidisciplinario. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que nosotros hacemos es normar nuestro criterio sobre el tema que nosotros estamos abordando. Es decir, dentro de la masonería se forma precisamente un pensamiento crítico de la manera mucho más sencilla posible. Creo que es una manera mucho más simple de como yo la había concebido antes. Entonces, fíjense ustedes, Orten y Felipe de Jesús, nos mandan saludos nuestros queridos hermanos Luis Landini, Jair Jiménez, Rafael Rivera, Josué Gutiérrez, Laxlow. Bueno, Laxlow también hace mucho que estamos queriendo hacer contacto con él, pero no lo hemos logrado. Y Joel Gutiérrez, todos ellos coinciden en que seguramente la opinión de ustedes va a ser muy valiosa y creo que nos felicitan, nos agradecen esta opción que hemos logrado de tener la opinión de dos expertos en pedagogía, dos expertos en educación, pero uno profano, es decir, alguien que no tiene experiencia masónica y alguien que sí podría darnos idea de qué se produce al interior. Pero yo les interrumpo en este sentido porque estabas dando al clavo, en mi opinión, Felipe de Jesús, mencionaste un detalle muy interesante y creo que coincide con lo que Hortensia nos había comentado. Hay problemas para enseñarle a los niños algo. Lo que yo no encuentro, y lo digo con todo el respeto que la profesión de maestros me merece, yo no encuentro que la Secretaría o los programas de educación pública hayan tenido contenidos adecuados, que hayan descubierto una línea de contenidos que sea congruente a través de 2 o 3 o 5 generaciones, porque le dan contenidos sexenales o a veces de 4 años cuando mucho, y cambian por otros contenidos y otros contenidos. Y esto que mencionabas de que las opiniones de expertos, por ejemplo, tomaste un personaje, Madero, que es por supuesto muy controversial, alguien puede opinar a favor de él y alguien en contra, y es muy respetable. Pero yo creo que a un educando, sobre todo de primaria, pues quizá no sea conveniente exigirle que tenga criterio de algo que todavía no puede desarrollar. ¿Cómo le podemos decir? Y yo pongo un ejemplo quizá absurdo. A un bebé de meses de nacido, ¿cómo le puedo decir que él decida qué pañales va a usar? ¿De qué color o de qué marca? Entonces, a un educando que está a través de los años, los 10, 8, a los 12 años en la primaria, ¿cómo le puedo exigir que aplique su criterio en algo? Criterio que apenas está en formación. Entonces, yo diría que ahí sí es absoluta responsabilidad de los educando, de los educadores, y decidir qué es lo que va a aprender el niño. Esto suena chocante porque pues ahorita la moda es decir que cada quien desarrolle sus criterios y que cada quien haga lo que quiera, pero si no le hemos desarrollado al niño y al adolescente la suficiente capacidad de juicio, ese juicio al que se refería Felipe al principio, ¿no? Que pueda tener una libertad de opinión, pero ¿cómo va a tener libertad de opinión si no tiene los conceptos equilibrados o por lo menos los parámetros adecuados para tomar una decisión? Y entonces ha ocurrido esto. Por un lado, a ver ustedes qué opinan como educadores. Por un lado, el sistema económico social hizo que las mujeres sientan que su verdadera vocación no es la maternidad, sino su vocación es el trabajo profesional, muy respetable. Pero en ese momento dejamos de tener madres que eduquen en el seno del hogar. Entonces dejamos toda la responsabilidad al maestro profesional, al docente profesional, y se convierte en una secretaría que le llaman de educación. No estoy muy seguro si el título de Secretaría de Educación es correcto o debiera de ser Secretaría de Instrucción. A ver, eso se los dejo de pregunta, por favor, traten de resolverme esa cuestión. ¿Es Secretaría de Educación o Secretaría de Instrucción?
Felipe, a ver, te Pues escuchamos. desde mi punto Perdón, de perdón, vista Hortensia, sí, por favor. debería de ser una instrucción, ¿sí? Sí. Te decía, desde mi punto de vista debería de ser instrucción. No, aquí hay que tener bien claro, bien preciso, que en la escuela prácticamente se llega a instruir, a dar conocimiento. Es una parte de la educación. Para formar una educación completa necesitamos valores, necesitamos ciertos límites que se marcan desde la casa. Cuando hay una descomposición social en familia, empieza también a haber una descomposición social, tanto en educación y en todos los ámbitos. ¿Por qué razón? Como tú lo decías, hay una ausencia, ¿sí? En el ámbito educativo hay tres elementos que participan en que el alumno aprenda, que es el maestro, el alumno y los padres de familia. Tres elementos fundamentales. Y si uno de ellos falla, es lógico que no se va a lograr lo que se quiere. En este caso, yo maestro hacía todo o puedo hacer todo lo que esté de mi parte en el aula, pero si no tengo apoyo de los padres de familia, precisamente de lo que tú decías, de ese seno familiar firme, no va a funcionar lo que es un sistema educativo, ¿sí? Y por ende, los alumnos no van a tener precisamente un criterio desde ahí. Creo que el criterio crítico al que se refería Felipe se empieza a formar desde la casa, ¿sí? Desde cuando al alumno se le dan ciertas tareas en el hogar, tú te toca esto, tú te toca lo otro, y vamos formando cuando todos participamos en el quehacer doméstico, vamos formando en el alumno precisamente un juicio en el que él va creando que debe participar y debe de hacerlo de cierta forma. Por ejemplo, si al alumno, vamos masculino, yo desde mi casa le digo, no, pues tú eres el niño, tú no tienes derecho a esto, o tú no puedes hacer esto, tú no puedes ayudar en casa, tú vas a ser el niñito que todo le damos. Pero si tengo una mujercita y le digo, a ti te toca barrer como mujer, barrer, lavar los trastes, y empezamos a marcar una división. ¿Sí? Entonces, el alumno empieza a formar esa idea de que él como hombre no tiene derecho a participar o no tiene la obligación de participar en ciertas actividades. Entonces, ese juicio crítico desde ahí se va forjando, ¿sí? Claro, ¿Por qué? claro. Porque yo, elemento de un grupo social, sé que tengo y me voy formando el criterio, la idea de que soy partícipe de ese núcleo social y también de mi propio desarrollo. Fíjate que ahorita con las palabras de Hortensia, Felipe, me provoca cambiar de tema y irme a un tema sociológico, pero les prometo que no lo voy a hacer porque nuestro tema de hoy es educación, ¿no? Esto de los roles famosos de los que habla Hortensia me parece absolutamente respetable, sobre todo muy de moda el hecho de decir que no haya roles, que no tenga por qué un varón hacer unas cosas y una mujer otras. Y bueno, lo respeto porque es lo que está de moda y si no, pues ahí también coloco la soga al cuello. Pero esto ha llegado, desde mi punto de vista, a que a los jóvenes, a los niños, se les ha confundido a tal grado que hasta se les ha confundido desde el punto de vista sexual. Ya no saben a qué sexo pertenecen. Y no hablo de que tenga respeto por uno o por otro. Todos merecen el respeto, desde luego. Las inclinaciones sexuales merecen respeto. Lo que a mí me preocupa es que esta lucha por la equidad llegue al punto, no sé si ya llegó, de confundir a los menores en el sentido de que ya no saben a qué sexo pertenecen. Esto no sé si sea bueno o malo o regular, no quiero meterme hoy en el punto sociológico, ni mucho menos meterlos a ustedes, pero educativamente, Felipe, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué en las logias masónicas sí funciona el sistema de enseñanza-aprendizaje? Porque yo recuerdo que el sistema organizativo dentro de una logia es absolutamente jerárquico. Está una pirámide definitiva, hay alguien muy importante arriba que no no se le discuten órdenes, pero con un absoluto respeto. Es decir, el principal del taller, de la logia, del grupo masónico, pues es quien da las órdenes,
pero las da con absoluto respeto por la dignidad de los demás y no hay ni abuso, ni intolerancia, ni desagrado, sino que como que se recibe la jerarquía, se acepta la jerarquía porque hay un mutuo respeto. ¿Esto no se podría incluir en las aulas? Claro que sí, Rafa. De hecho, lo existía de alguna forma. Hace un momento que hablabas sobre si lo que nosotros tenemos es una Secretaría de Educación o una Secretaría de Instrucción. Creo que la Secretaría nace como una Secretaría de Educación precisamente porque la función del docente en cierta época abarcaba esos aspectos, ¿no? Los aspectos que hoy de alguna manera se han ido dejando de lado por la erosión de la falta de, más bien porque se le ha quitado paulatinamente, se ha ido erosionando la autoridad del docente dentro del aula. Es decir, hace algunos años el maestro era el que imponía límites, era el que decía qué era lo que se tenía que hacer o qué era lo que no se tenía que hacer. E incluso se atrevía a decir cómo debería ser su comportamiento dentro y fuera del aula, hasta dentro del hogar, el respeto que se debería de tener para con los mayores. Es decir, si había una parte de educación. En ese momento, me parece, la Secretaría sí era el adjetivo justo, pero en la medida en que se fue erosionando precisamente la autoridad del maestro, se vino con ello deteriorando el sistema educativo al grado de tener simplemente un sistema de instrucción dentro de las aulas. Pero ahora, Entonces, ese sistema de instrucción, Felipe, que estás tocando el punto nodal, ese sistema de instrucción, ¿qué instruye? Porque los programas te enseñan, yo hasta donde yo lo he visto, desde luego insisto mucho en mi respeto por la profesión porque no la conozco, pero hasta donde yo veo los programas, enseñan cómo enseñar y le enseñan al alumno cómo aprender. Y por ejemplo, los publicistas, los medios de comunicación, lo han utilizado maravillosamente. En un momento dado, el mundo, es decir, el poder económico en el mundo, decide que toda la población del mundo debe usar pantalones azules y hace que todo el mundo use pantalones azules. Después deciden, por ejemplo, que todos los jóvenes deben usar melena larga, el pelo largo, y todos lo usan. Y ahora, pues todos deben estar rapados nada más con un copetito y todos lo hacen. Si hubiera una orden de un jefe de gobierno, de un presidente, de un monarca, que dijera, a ver, toda la población va a usar pantalón de mezclilla, lo bajan del poder y lo meten a la guillotina porque sería algo inaceptable por la sociedad. Sin embargo, de alguna manera los expertos en educación utilizan los medios de comunicación, utilizan la prensa, la televisión, lo que tú quieras, y logran que absolutamente todo el mundo use pantalones de mezclilla azules. Y luego no solo eso, en un momento dado determinan que traer los pantalones andrajosos como de limosnero no es vergonzoso, sino que es elegante. Y entonces se compran los pantalones rotos, hechos una piltrafa como, pues, como de un pordiosero, y esto es la gran moda. Imagínate que un presidente de un país cualquiera determinara que la población debe usar pantalones rotos. Bueno, pues definitivamente sería el fracaso total, pero alguien sí utiliza los métodos de enseñanza-aprendizaje y lo logra. Y así como eso podemos ver en miles de ejemplos, ¿no? Pero ¿por qué no se aplica eso en las aulas? Y aquí me viene una duda con lo que mencionaba Hortensia. La falta de autoridad que se ha sufrido para los maestros. Cuando hablamos de un médico o de un dentista, de un odontólogo, decimos tú hazle caso al profesional y no vayas con el médico a discutirle. Sería como que se me hace no solo absurdo, sino se me haría estúpido que yo llegara con mi médico y le dijera, a ver médico, quiero que me recetes esta y esta medicina y que me pongas 2 inyecciones al día. Bueno, como que sería estúpido de mi parte. Tengo que llegar con el profesional de la medicina y decirle, tú decides lo que a mí me conviene y lo voy a hacer. Y lo hago a pie juntillas. Y lo mismo le pedimos a los que atienden, por ejemplo, que consultan a un ingeniero.
pues tú no discutas si vas a hacer tu casa, no le discutas al ingeniero, él te dice que deben ser varillas de tal grueso, tienes que utilizarlas así y se debe hacer así. ¿Por qué al maestro no se le acepta eso? Resulta que cualquier señora, mamá, con todo el cariño y el respeto que merecen ellas, consciente de que lo hacen por amor a los hijos, pero son ellas las que deciden cómo debe comportarse el profesor. No solo qué debe enseñarle, sino cómo se lo debe enseñar. Y si al profesor se le ocurre llamarle la atención al hijo, pues se va a los derechos humanos y se va a la demanda. Aquí la pregunta es para ustedes, ¿por qué no aplicar un método diferente? Mira, Rafa, hay muchas situaciones que precisamente tú lo acabas de señalar, que impiden el desarrollo de ciertos métodos, la aplicación de ciertos métodos. Voy a poner un ejemplo. A mí se me ocurre, por ejemplo, siendo docente de primer grado, aplicar el método Montessori. Es decir, planteo el tema y los niños les acerco los elementos que pueden ser precisamente relacionados con el tema que yo estoy abordando y que cada quien haga lo que quiera, dependiendo de su interés en el momento. Va a llegar el momento, vamos, los niños estoy seguro van a estar felicísimos porque van a estar en un ámbito en el de plena libertad. En plena libertad, absoluta libertad, ¿no? Sí. Pero va a llegar diciembre cuando todos los demás grupos ya estén aprendiendo a leer y escribir, que ya estén leyendo y escribiendo, y en ese momento ten por seguro que los padres de familia se me van a ir encima porque sus hijos no están aprendiendo a leer ni escribir como el resto del grupo. Aquí estás tocando el tema al que yo quería llegar, Felipe. Mira, nos acaba de hablar Enrique Luna y Carlos Arellanes nos mandan saludos y se los devolvemos con mucho afecto. Joel Gutiérrez, que ustedes conocen, dice, el sistema por competencias no hace sino eliminar el desarrollo crítico, volviendo a los educandos solo piezas de un sistema basado en el consumismo. Y creo que sí es algo de lo que hablaba yo de los pantalones. Xóchitl Hernández, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Qué bueno que estás atenta y nos interesa mucho tu opinión por tu posición en la sociedad. Jair Jiménez Aguilar dice que hoy en día la educación está en contra de la preparación. Bueno, creo que vamos coincidiendo todos, estamos avanzando en nuestro programa. Les agradezco a todos nuestros internautas que hayan tenido interés en esto. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, hoy nos retrasamos un poquito por cosas tecnológicas, pero normalmente los viernes a las 9 de la noche, puntualmente empezamos nuestras charlas entretenidas en vivo por Facebook. Y unas horas después, cuando ya editamos la charla, la subimos a nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas. Entonces, pues todos los amigos internautas nos pueden seguir y pueden volver a ver las charlas y volver a ver toda la grabación y pues darnos sus opiniones y las recibimos durante todos los días, estamos recibiendo y tomando nota de qué nos sugieren, a quiénes invitamos, qué temas debemos tratar. De manera que estamos tratando de que este programa de charlas entretenidas de verdad se convierta en esta puente de comunicación entre el interior de la masonería que nos consta que es una institución de muchos siglos, que ha demostrado su utilidad por sus grandes impactos en la vida social del mundo y que pues podría aportar algo. Pero aquí están las inquietudes, lo que ustedes están mencionando me parece que coincide mucho, salvo lo que nuestros amigos internautas opinen. Por ejemplo, dirigir un hospital. Un hospital pues debe tener la mejor calidad de médicos, asesores en medicina, todas las especialidades, etcétera. La calidad del hospital dependerá de su personal que sea muy bien preparado, pero el director no necesariamente tiene que ser el mejor de los médicos, porque el director del hospital tiene que saber de administración de personal, de mantenimiento de edificios, de contratación, de economía, de comprar y vender, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda la administración del hospital debe ser basada en la experiencia del director y no tiene por qué ser el director el mejor de los médicos. A lo mejor ni siquiera tiene por qué ser médico. Entonces, aquí está mi inquietud. La Secretaría de Instrucción o de Educación o como se llame, ¿es garantía de que va a funcionar bien por el hecho de que esté a cargo de ella o en la mejor posición un docente? ¿O debiera de ser alguien que tenga más experiencia en la administración total?
porque lo que nos mencionaba Orten, con la experiencia de ella como maestra, pues no necesita consultar a nadie, ya tiene estudios profesionales y aparte una experiencia de muchos años. Entonces, lo que ella sabe de dirigir a un educando para que llegue al conocimiento, pues es suficiente. Pero por el otro lado vienen los programas y aquí entraría mucho la preparación masónica. Yo no concibo que en una logia se pueda trabajar sin programas, no hay manera. Tiene que haber un programa de aprendizaje y además va por grados. Pueden ser el número determinado, cual que ustedes quieran. En la primaria estamos hablando de 6 grados. En la masonería puede haber un número diferente de grados, pero el conocimiento se va dando muy bien programado. Este sistema, ¿cómo lo podríamos introducir como masones en la vida de los no masones que son maestros y educandos? Que de hecho sí lo existe, Rafa. Mira, el gran problema dentro de la educación, hace un rato lo mencionaba Orte, es últimamente se han estado incorporando gentes que no tienen precisamente un referente pedagógico. Sí hay una gran cantidad de abogados, hay gente del mundo administrativo que se han incorporado para la docencia y mis respetos, ¿no? Con sus conocimientos, pero dentro del marco pedagógico, del ámbito pedagógico, tus referentes son limitantes. Entonces, sí se pierde mucho en ello. Ahora, en relación a la pregunta que hacías, si es garantía de que una secretaria de educación, por el simple hecho de ser maestra, es garantía. No, por supuesto que no. Bueno, lo estamos viendo. Mira, yo, en relación a Delfina, yo honestamente esperaba más, porque durante décadas nosotros como docentes habíamos solicitado, habíamos pedido, exigido que quien dirigiera la Secretaría de Educación fuera una maestra o un maestro. Sin embargo, lo tenemos y hasta este momento no tenemos un impacto en relación a los cambios educativos, que se vea verdaderamente que el sistema educativo está cambiando. No se ha movido materialmente para nada. Y ahí sí vemos un grave problema. No es garantía en este sentido, de acuerdo a la experiencia que nosotros estamos teniendo, no es garantía que por el simple hecho de ser maestro vayamos a tener un excelente un excelente secretario de educación. Hortensia, ¿cómo podríamos ayudar? Tú no tienes experiencia en la masonería, no has estado dentro de la institución, pero sí tienes conexión muy cercana con masones. Entonces, pues algo cambia en la personalidad de alguien que se introduce a la masonería, o no sientes que haya cambios. Pues mira, yo creo que sí se necesita, sobre todo ahorita, como lo decía Felipe, si tenemos un maestro al frente de la Secretaría de Educación, yo creo que necesita tener apoyo precisamente de pedagogos, de filósofos, de gente que sea dedicada vamos, a determinar los planes de estudio. Porque de ahí en fuera ella sola no va a poder. ¿Sí? Necesitamos, yo creo que todos precisamente, todos esos conocimientos que ustedes tienen como masones, todos esos especialistas que tú manejas en su logia, son los que deberían de involucrarse precisamente en el delineamiento precisamente de esos conocimientos que necesita la sociedad mexicana. Por otro lado, también habría que considerar precisamente que la educación siempre está manejada precisamente por la clase en el poder. Ellos van a determinar qué se enseña y qué no se enseña. ¿Sí? Entonces, ahorita con el nuevo cambio de gobierno, yo creo que es una oportunidad precisamente para que ustedes como masones intervengan precisamente en esa situación. Hay gente muy preparada precisamente para determinar, para delinear esos planes, esos programas que son tan necesarios en nuestra educación mexicana. Entonces, digamos que el problema fundamental ya no sería ni sindical, ni tecnológico, ni nada, sino yo creo que determinar con mucha claridad, no sé quiénes serían los encargados de esto, qué profesiones, quizás sea, como decía Felipe,
pues, multicultural o multiprofesional, ¿no? Muy completo, pero determinar con mucha claridad qué se le debe enseñar, cuál es el mínimo del acervo cultural o de conocimientos que debe tener un chico de 12 años cuando sale de la primaria, y después de eso el preparatoriano y finalmente el universitario, porque estos contenidos van siendo cada vez más raros. Sí, un chico es el orgullo de sus papás porque se pasa todo el día en su tableta o en el teléfono y los papás creen que es un muchísimo experto en computación, pero no es cierto. En lo que es experto es en los jueguitos esos que saca el teléfono, ¿no? Sin embargo, por razón de utilizar el tiempo en esas distracciones, pues pierde la noción de lo que es el valor de la lectura, programas tan importantes como eran los de las ciencias técnicas como la aritmética, la geometría, etcétera, pues se han olvidado. Se dice que ahora ya no es necesario que aprendan los niños a multiplicar o a hacer sumas y divisiones como las aprendí yo, que porque ahora para eso son las máquinas. Y yo estoy de acuerdo en eso, pues hay que aprender la nueva tecnología, pero pues también falta la geografía y el civismo y la cultura en general, la música y demás. Solamente conocen de música los nuevos educandos, la música del cantante o del músico de moda, y ese músico va a durar un mes o 2 meses de moda y después pasa. Y entonces cuando le preguntas, oye, ¿sabes quién era fulano de tal? Algunos de los artistas extraordinarios de este siglo, del pasado o del siglo XIX, y no tienen ni la menor idea, pero además ni les interesa. Entonces, estos contenidos, Hortensia y Felipe, ¿creen ustedes que podría la sociedad civil, los que no somos maestros, de alguna manera podríamos incidir en la preparación de planes y programas de educación que tengan mínimos y máximos de conocimiento, que no se deje a que el niño decida qué aprender y qué no aprender? Inclusive la parte vocacional, aquí también entro en un terreno muy resbaladizo porque no lo conozco, pero la parte vocacional se le deja como responsabilidad del joven. Pues tú decides qué quieres ser y pues con qué parámetros, a qué se basa si no es, por ejemplo, las series de televisión. La serie de televisión te enseña que de pronto el ideal es que aprendan a resolver crímenes estudiando los huesos. Y entonces dice, yo quiero ser médico legista, pero no médico en el sentido tradicional de médico, sino con la emoción de que se ve en las series, pues quieren ser legistas. Y pues actualmente hasta los niños están involucrándolos, quieren que los niños aprendan a ser cocineros y eso es como la tarea fundamental, porque son profesiones con envueltos en un celofán, en algo muy atractivo, ¿no? Y ven ustedes las series norteamericanas, de pronto pues todos quieren ser bomberos de Los Ángeles o policías de Nueva York o cosas de estas, ¿no? Pero esto es porque se envuelven en algo muy agradable, pero la vida real no es así. La vida real nos enseña que se requieren otro tipo de cosas. Entonces, la orientación vocacional, desde el kinder hasta la profesión, ¿no creen ustedes que debería ser responsabilidad de los adultos? Por supuesto que sí, Rafa. Mira, yo creo que nosotros como padres de familia desde muy pequeños vemos cuáles son las apetencias, cuáles son las inclinaciones de un niño con relación a su formación. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad precisamente de ir apuntalando esos intereses. Si yo estoy viendo que el niño se interesa mucho por la naturaleza, bueno, pues creo que el niño lo que le interesa, no sé, son profesiones relacionadas con la biología, digamos. Y entonces ir apuntalando todos esos elementos que le permitan Gracias. ir fortaleciendo esos intereses. Entonces, como padres de familia, pues por supuesto que es responsabilidad nuestra ir delineando precisamente la vocación de los alumnos o de los niños en este caso en general. A ver, les pongo a su consideración, Hortensia y Felipe, porque estamos a punto de terminar nuestro programa. Vamos a pasar unos minutitos en compensación a los que empezamos tarde. Xochitl Hernández, nuestra querida hermana y amiga Xochitl Hernández, dice, me parece que con la pandemia hubo un retroceso educativo, sumado a las grandes limitaciones estructurales
que van más allá de los temas o de los métodos lógicos. Espero que podamos intervenir pues en ese punto. Creo que nos está dando la razón de lo que estamos platicando. También Claudio Héctor Serna, gracias Claudio por tu interés y por compartir tus opiniones. Dice, en lo personal, el sistema educativo en nuestro país está muy deficiente y la razón es que al alumno solo se le da información como si fuera un chip. Esto es interesante. Y no se le enseña a razonar y a ser más receptivos en el medio en el que se desenvuelven o se encuentran. Creo que tiene razón. Es un poco de lo que decíamos al principio. Estamos encontrando cómo hacer que se le graben muchos más megabytes en el cerebro al niño. Y sí, le hemos aprendido, le hemos enseñado y hemos aprendido cómo intervenir en la mente humana y cómo meterles conocimientos de lo que sean. Y se ha descubierto que, como el disco duro de la computadora, el cerebro puede aprender lo que sea. Y entonces de ahí se deja la responsabilidad. Creo que ese es el punto. Dice también que ya no se le inculcan valores morales. Lamentablemente, ya no se le inculcan valores morales, lamentablemente. Y gracias por compartir temas de gran relevancia. Nos manda un abrazo fraternal. Enrique Luna también interviene. Gracias, Enrique. Dice, en relación en la realidad de la pandemia agrandó la brecha educativa, como hace mucho no sucedía. La educación cambió drásticamente. Ahora ya será dual y a distancia, tanto a distancia como presencial. Si no se logra conjuntar ambas, será un atraso grave. Yo creo que sí, tenemos que ya entender que la tecnología nos alcanzó y que tenemos que aplicar los métodos. Pero finalmente, yo creo que ustedes estarán de acuerdo, todos los que nos escuchan, y Hortensia y Felipe, estarán de acuerdo en que los medios, ya sea las plataformas tecnológicas modernas, los sistemas estos como lo que estamos teniendo ahorita, una videocharla, o la tradicional frente al pizarrón y en el aula, esto no pasa de ser un instrumento. Y yo podría decir, ¿qué se necesita para escribir una maravillosa novela? Pues no se necesita más que un lápiz y un papel. Es decir, son los instrumentos. Lo que requerimos para hacer una novela extraordinaria es mucho más talento, dedicación, preparación, esfuerzo, etcétera, pero sobre todo cultura. Y eso quizás sea lo que se ha abandonado. Jair Jiménez dice que en estos tiempos los padres no logran que los hijos menores de 10 años les teman, sino lo contrario, les temen a los hijos. Los padres le temen a los hijos complaciendo todo. Y en ese sentido, pues ya no son los padres los que dirigen, sino son los niños los que se están convirtiendo en unos auténticos tiranos sociales. Más o menos en este sentido nos están dando nuestros comentarios. Hortensia, estamos casi a punto de terminar. ¿Quisieras agregar algo que sirviera así como colofón, alguna conclusión de lo que hemos platicado? Pues yo creo que tenemos mucha tarea, ¿no? Mucha tarea tanto como docentes, como ustedes, como masonería. Yo creo que sí les tocaría involucrarse más en estos campos, ¿no? Yo creo que ya Felipe lo decía, la educación es multidisciplinaria y entonces también necesitamos gente, conocimientos amplios precisamente que nos ayuden, que ayuden a la sociedad mexicana precisamente a encaminar este camino perdido, ¿no? Que estamos totalmente perdidos, como muchos de los comentarios se hacían. Realmente ahorita los alumnos no saben ni qué, ni para dónde irse. Así es, ¿sí? Eso es lo que estamos pienso. Perdidos, pero no solamente ellos. Yo creo que también padres de familia y docentes. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos una guía precisa que seguir. Entonces, con esto de la pandemia vino a hacer desastre total en la educación. Y esto lo vamos a ver, qué sé yo, dentro de unos 3, 4 años, las consecuencias de esta deficiencia educativa. Entonces, claro. Yo sí confío en que ustedes como grupo masónico tienen mucha tarea, muchísima tarea, que es apoyar precisamente estas carencias, ayudarnos a salir de este meollo en el que se encuentra la sociedad mexicana. Claro, fíjate, los economistas, los médicos, los profesores como ustedes, la sociedad en general,
nos estamos acostumbrando y estamos tomando como el caminito fácil de decir, por culpa de la pandemia, todo se está cayendo. Y por culpa de la pandemia, pues, se cayó la economía. Por culpa de la pandemia, la educación ha dado un retroceso. Pero debemos entender que si hubiéramos tenido programas para transmitir, si supiéramos qué vamos a transmitir, podríamos utilizar el método que sea. Pero si yo me paro frente a un grupo con el pizarrón a mi espalda y les quiero enseñar algo, pues yo francamente no tendría que enseñarle a unos niños de primaria, no lo sé, pero un profesor con la experiencia de ustedes y con un buen programa, pues sí sabe qué hacer frente al grupo y decirle, tú tienes que aprender y mi curso va a durar tantos meses y durante estos meses vamos a desarrollar esto y esto y esto y al final del curso ustedes tienen que saber esto y esto y esto. Ese es el método, ese es el programa, el contenido del programa. Y ese mismo, si tenemos claridad en cuál es el contenido del programa, pues podemos utilizar las plataformas electrónicas y enseñarlo. Ahorita los tres estamos reunidos, Felipe y Hortensia, y pues estamos llevando una charla perfectamente encadenada, eslabonada. Tuvimos un principio, vamos a tener un final y al fin estamos logrando conclusiones. El método es el mismo. Si nos hubiéramos reunido en un café frente a una mesa, los tres, uno frente al otro, habríamos platicado exactamente igual que como lo estamos haciendo por la vía electrónica y llegaríamos a las mismas conclusiones. De manera es que yo entiendo que la pandemia nos hizo utilizar las plataformas electrónicas, pero ahora no utilicemos esto como un pretexto para decir, pues no supimos qué enseñar porque la pandemia nos lo impidió. ¿Tú qué opinas, Felipe? Jair Jiménez agrega que en la facultad nos dice algo, nos relata una experiencia. Dice, en la facultad nos decía un ingeniero que para darse el lujo de utilizar los nuevos programas y las tablas de cruce y todos los programas de diseño por computadora es muy bueno, pero para utilizar esos programas primero tenemos que aprender a hacerlo a mano. Y creo que es absolutamente cierto, puedes utilizar la computadora maravillosamente, pero si no tienes el conocimiento internamente, pues la computadora va a ser tu tirano. Felipe, te quité la palabra. ¿Quieres llegar a alguna conclusión? Sí, Rafa, mira, hace un momento señalabas, y ahorita insistes precisamente en esta situación, ¿no? Efectivamente, la pandemia no vino a generar una crisis, simple y sencillamente la vino a destapar una crisis que ya nosotros veníamos arrastrando de años. Nosotros creemos que ahorita estamos enfocados con los medios, creyendo que es la tabla de salvación. No lo es simplemente un instrumento más, así como lo fue la videocasetera en los años 80, 90, la televisión en los años 70, que incluso dentro del sistema educativo mexicano se desarrolló un programa que se llamaba la tecnología educativa, fue cuando se fundaron todas las telesecundarias, que se pretendía educar a más con menos, es decir, educar masas, pero con menos recursos a través de la televisión. Sin embargo, si bien es cierto que tuvo algunos efectos positivos, tampoco fue la varita mágica que vino a resolver todos los problemas. Entonces, la tecnología es simple y sencillamente un instrumento más y así habría que verlo como tal. Pues Felipe, te agradezco mucho, Hortensia, les agradezco mucho. Se nos quedaron en el tintero, como me ocurre de costumbre, se me quedaron muchas preguntas por hacerles y llegar a conclusiones más definitivas, pero yo creo que sí a los masones les corresponde la enorme responsabilidad de introducirse más en la sociedad. Aquí en este espacio de las charlas entretenidas, hemos sostenido que los masones deben abrir sus espacios, salir de sus torres de marfil e introducirse en la sociedad de una manera coordinada, de una manera visible, fehaciente, que verdaderamente intervengan, porque tienen muchos valores, tienen estos métodos, tienen programas, tienen un sistema de enseñanza basado en lo que decía Felipe al principio, que permite el desarrollo individual del pensamiento, el análisis lógico de cada quien, que se conserva una estructura jerárquica con mucho respeto de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo,
y todo esto se podría introducir en los programas educativos. Entonces yo creo que nos hemos dedicado así como pues, a medrar con el conocimiento, a aprender mucho cada quien individualmente y a sostener esa falacia de que la masonería no se debe meter ni en política, ni en religión, ni nada, cuando realmente si somos parte de la sociedad deberíamos estar inmersos en esos temas. Entonces, creo que hemos llegado a una conclusión importante. Yo les quiero invitar, Hortensia y Felipe, con mucho cariño, con mucho respeto, les quiero invitar a que dentro de unas semanas retomemos el tema, si ustedes me permiten, los vuelvo a invitar y volver a hablar de esto como de una manera partiendo de lo que ya vimos hoy y decir hacia dónde podemos intervenir los masones, darles como la tarea a las logias masónicas de algo por hacer, que intervengan pues en la vida diaria, al grupo, al seno social, al seno de las familias, que el papá masón pues no se vaya a su logia y se desentienda de lo que ocurre en su hogar, sino que traiga la masonería al hogar y que se convierta cada hogar en una logia. Y por el otro lado, pues intervenir ya en la macro sociedad, en todo lo que podemos hacer, tanto en organización política como en organización civil, y tener intervención, por ejemplo, en la elaboración de programas y de sus contenidos. Entonces, les dejo la invitación abierta, Felipe y Hortensia, si ustedes quedan a gusto con esta intervención de hoy, les agradeceré que en unas semanas más nos vuelvan a acompañar. ¿Qué dices, Horten? ¿Estarías dispuesta? Claro que sí, Rafa. Claro que sí. Te agradezco. Felipe, ¿tú qué opinas? Con mucho gusto, mi querido Rafa, estamos muy dispuestos a participar. Pues les agradezco mucho. Yo soy Rafael Maldonado, les mando un abrazo con todo el cariño fraternal. No olviden que todos los viernes, procuraremos el próximo viernes ser muy puntuales a partir de las 9 de la noche, en vivo por Facebook, con estas charlas entretenidas. Tendremos nuestra tercera temporada ya en su emisión número 12 y después de esto la subimos a nuestro canal de YouTube y ahí ustedes pueden consultar todo el acervo, toda la colección completa de nuestras charlas entretenidas, todo lo que hemos hecho a través de estas 3 épocas diferentes. Felipe de Jesús, te mando un abrazo con todo el cariño, mi gratitud por haber intervenido en esta emisión. Y Hortensia, ¿qué te puedo decir? Te admiro mucho como mujer, como esposa, como madre y como profesional de la educación. Eres realmente un ejemplo para muchos de nosotros. Te mando un abrazo con mucho cariño, mis respetos para toda tu familia. Gracias. Felipe, igualmente, que la pases muy bien. Adiós. Cuídense mucho. Muchas gracias, Rafa. Nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Muchas gracias.